Son las 5:36 en Ciudad de México. En el territorio mexicano continúan las manifestaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El sábado pasado miles de ciudadanos salieron nuevamente a las calles a marchar para exigir su renuncia. Querían demostrarle al mandatario que sí podían reunir a más de 100.000 personas. Muchos acampan desde hace semanas en el Zócalo de la capital, el asiento del poder político mexicano. A la primera manifestación de 100.000 y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos. Porque tengo principios, porque tengo ideales. Es un centro de la cultura maya, un lugar muy hermoso en el territorio mexicano, Palenque. Allí se iría el presidente, dice, si reúnen quienes se le oponen, 100.000 personas que le pidan la renuncia, no esperaría la mitad del mandato para una revocatoria, para una consulta popular sobre si debe irse o no del Palacio de Gobierno, de la función ejecutiva. Él dice que se iría por voluntad. Este fin de semana nosotros conversamos con un dirigente y diputado nacional del partido Morena, el partido del presidente López Obrador, y él decía, es que sí hubo una manifestación, pero no se llegó a las 100.000 personas. Ahí no había más de 5.000 y además estaban pagados. Ese es el argumento que ha presentado el oficialismo mexicano para desmerecer esa manifestación que se dio durante el fin de semana. El viernes, el sábado y el domingo había gente en la calle. Por semanas hay un frente anti-AMLO allí en el Zócalo de la capital, frente al Palacio Nacional, diciéndole a López Obrador que renuncie. Está con nosotros a esta hora José Fernández Santillán. Él es politólogo y profesor del Tecnológico de Monterrey, también de la Universidad de Harvard. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Al contrario, es un gusto compartir este espacio con usted. Saludos al auditorio. ¿Hay estudiosos de este tema que hayan podido determinar cuánta gente salió? ¿Se superaron las 100.000 personas en esas manifestaciones del fin de semana? Por supuesto. La declaración de la persona que usted indica es totalmente falsa. El cálculo ante el desafío de López Obrador de que si se reunían 100.000 personas, él se regresaría a su hacienda en Palenque, dijo, no van a reunir 100.000 personas. Y según la contabilidad, porque además llevaron notarios públicos para que dieran fe, son de 188.000 personas las que se reunieron. Entonces, esto pone en un dilema a López Obrador, porque además la cuestión es que previendo que sí se pudieran reunir, como sí se reunieron, dijo, y además, si las encuestas me empiezan a desfavorecer. Ese punto lo puso como otra condicionante, viendo que sí hay mucho descontento en el país y que en tan solo 3 o 4 días se logró reunir a una masa impresionante de personas. Entonces, sí es cierto que se lograron reunir más de 100.000 personas. Sí. Es absolutamente falso y ridículo que nada más hayan sido 5.000 personas, como lo dice el oficialismo. Lo dijo Javier Hidalgo aquí en el programa La Tarde Fin de Semana, el domingo cuando conversábamos. Pero más allá de eso, yendo hacia el fondo de lo que es esta retórica del presidente López Obrador, en la que dice, es que si el pueblo quiere hacemos tal cosa, si el pueblo pide hacemos tal otra, si el pueblo nos dice, pero es que el pueblo le ha dicho, porque se hizo una consulta sobre el tema de los expresidentes y la apertura de un juicio, y no reunieron las firmas en el tiempo que se tenía estipulado. Igualmente, él llevó la iniciativa
al Parlamento para que se avanzara, al Senado para que lo aprobara. Y ahora dice precisamente eso: yo me voy si hay 100.000 personas, les cuentan 188.000, pero es que entonces ahora la condición es otra, es que eran pagados o no son personas que tienen ideas claras o no son personas moralmente respetables. Falso, porque fueron personas que llegaron espontáneamente. Es la sociedad civil que está despertando en nuestro país y que son muchos de organizaciones civiles de distinto tipo y muchos ciudadanos que están hartos de la violencia, de la ineficiencia en la lucha contra el COVID. México ocupa el 4º lugar entre los países que más muertos ha tenido por el COVID, cerca de 80,000, más 800,000 infectados. Recordemos que México tiene 130 millones de habitantes y un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados y una frontera con Estados Unidos de 3,000 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que ha privado es la ingobernabilidad y la ineficiencia. También estamos hundidos en una crisis profunda, al grado de que somos el antepenúltimo país en cuanto a la recesión económica que nos ha golpeado por el COVID. Se calcula que haya un decrecimiento este año de 10% del PIB y hay una retracción de la inversión privada del 30%. Entonces, ante todo eso, la retórica populista de llamar siempre a la voluntad del pueblo y evocar al pueblo, los que no están a favor de López Obrador son el no pueblo, y entonces empieza a decir que son conservadores, que son neoliberales, que son pagados por intereses extranjeros, como a los ecologistas que se oponen a que se destruya la selva virgen de la zona maya que usted mencionaba hace un momento, a las feministas que están cansadas de tantos y tantos feminicidios. México ocupa unos lugares más altos en cuanto a feminicidios. La violencia está desbordada, tanto así que hemos roto todos los récords desde en el gobierno de López Obrador, desde que se mide la violencia en nuestro país. Bueno, del tema de los feminicidios, son 10 mujeres por día en el territorio mexicano, un índice bastante alto, pero quiero preguntarle particularmente en cuanto al fenómeno social y político, si es que entonces ya se acabó la luna de miel del presidente López Obrador y esa amplia mayoría con la que llegó a la presidencia y que se mantuvo, porque las encuestas le seguían favoreciendo incluso un año después de su elección, incluso 14 meses después de haber llegado al gobierno. Sí, desde luego sigue manteniendo niveles altos de aceptación, pero lo que ha sucedido hoy es que el país está polarizado por ese mismo discurso populista. O los que están conmigo son los buenos y los que están contra mí son los malos. Entonces, si usted ve los números de aquellos porcentajes altísimos que tenía de aceptación cuando tomó el poder, a hoy ha perdido casi 40% de aceptación. Entonces, aunque sigue manteniendo un nivel cercano al 50%, no es el 80% o el 90% incluso que llegó a tener cuando asumió el poder. Entonces, hay mucha gente que lo dice públicamente en los medios de comunicación: estamos arrepentidos de haber dado nuestro voto, entre ellos a los científicos, porque les está cortando recursos y además porque dijo que iba a apoyar las energías renovables. Y en cambio lo que está haciendo es inversiones en el petróleo, que es pues altamente contaminante, como todos sabemos.
José Fernández Santillán, politólogo y profesor del Tecnológico de Monterrey, también de la Universidad de Harvard. Ha estado esta tarde con nosotros, por ello le agradecemos. Encantado, saludos a usted y al auditorio y a la producción que nos ayudó a tener este contacto. Hasta la próxima.